En este vídeo te voy a enseñar cómo crear un blog desde cero utilizando el Jamstack, es decir, un sitio generado por JavaScript de forma estática que puedes subir a cualquier CDN o sistema de hosting. Para este caso utilizaremos Nest.js, el framework por encima de React, y para los artículos o posts, en lugar de una base de datos o un CMS, lo que vamos a emplear son ficheros Markdown, en especial Markdown X, que nos va a permitir incrustar componentes de React dentro de los ficheros Markdown. Mi nombre es Carlos Azaustre y te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y le des a la campanita para que te avise siempre que publique un nuevo vídeo. En este canal encontrarás vídeos y tutoriales sobre desarrollo web y programación con JavaScript, React, Node.js y como hoy, donde vamos a ver cómo crear desde cero un blog. Vale, para crear un blog con Nest, lo que vamos a necesitar primero de todo es tener Node.js instalado. Si no lo tienes, lo puedes descargar desde la página web en nodejs.org y ahí te descargas el modelo para tu sistema operativo. Para comprobar si lo tienes, simplemente escribe node-v y te indicará qué versión tienes. En mi caso tengo la 16.10, pero si tienes la 14, en el momento de grabar este vídeo también te sirve. Y para instalar y crear un nuevo proyecto con Nest, lo que tienes que escribir es npx create nest app y el nombre del proyecto. En este caso vamos a poner blog Jamstack. Nos dice que va a instalar el siguiente paquete, decimos que sí. Se va a descargar las dependencias de React, React DOM y Nest. Y listo, ya lo tenemos. Si nos vamos a cd blog Jamstack y abrimos aquí el Visual Studio Code, que es el editor que estoy utilizando, pues ya tendremos un proyecto creado a forma de scaffolding. Entonces, para probar que todo está correctamente instalado, vamos a correr el comando npm run dev y esta es la página de inicio, el hola mundo que tiene Nest.js. Podemos cambiar un poco la apariencia de esa página, que estaría en la carpeta Pages, Index, esto sería la home que estamos viendo aquí. De hecho, vamos a poner esto así para poder trabajar a la vez. El title lo vamos a cambiar por blog Jamstack. El H1 igual, vamos a poner mi blog Jamstack. Este párrafo le vamos a quitar. Y esto de aquí, de momento, son estos cuadros de aquí que me parecen bien. Podemos utilizarlos para los posts. Entonces, de momento lo que voy a hacer es dejar solo uno y luego lo haremos esto de forma dinámica. Entonces voy a borrar los restantes. Lo dejamos así y bueno, de momento pues aparece esto. Vale, ¿qué más cosas necesitamos? Bueno, pues vamos a crearnos una carpeta que podemos llamar data y será donde estén nuestros posts. Entonces vamos a crear un primer post de ejemplo. Vamos a poner hola mundo.mdx. Si no vas a utilizar componentes de React en tus ficheros Markdown, puedes dejarlo simplemente como .md. Pero, bueno, ya te explicaré en qué te puede beneficiar tener un Markdown X y poder embeber esos componentes creados de YouTube, pues que pueden ser tuyos propios o de algún sistema de diseño que estés implementando. Entonces ya sabes cómo funciona Markdown. Entonces esto tiene, bueno, pues esto sería así, hola mundo. Y aquí podemos poner hola, esto es mi primer post escrito en Markdown y listo. Esto sería Markdown normal, pero podemos utilizar una sintaxis que nos permite poner una especie de metadata y queda separada por los tres guiones. Y aquí podemos poner datos. Por ejemplo, title podría ser el título, a no ser que no queramos el nombre, el H1, pues podemos poner aquí otro título. En este caso vamos a poner cómo hacer un blog con Nest.js. Y aquí podríamos tener más metadata. Podemos tener pues etiquetas, lo que quieras. Lo que a mí se me ocurre ahora es tener una fecha, le podemos llamar date, y poner la fecha de hoy, que es 2021-06-27. 27 de junio del 2021. De momento vamos a trabajar con esto, que yo creo que es lo mínimo necesario pues para crear un blog.
Vale, de momento de dependencias tenemos Nest, tenemos React y React DOM, pero necesitamos instalar otra serie de dependencias que nos van a servir pues para parsear ese Markdown X y poder hacer pues varias cosas. Entonces vamos a instalar una serie de librerías que te voy a ir comentando. Vamos a utilizar la librería Grey Matter, que nos va a permitir sacar esa metainformación que tenemos aquí. De manera que cuando lea el fichero Markdown nos devuelva un objeto con la metadata, que sería from matter, y el contenido, que sería todo esto de aquí. Otra librería que vamos a utilizar es Nest MDX Remote. Esto nos va a permitir parsear el Markdown y es una librería específica para Nest. Y de momento creo que no necesitamos nada más. Vamos a ir trabajando y según vayamos necesitando alguna otra librería, pues lo vamos viendo. Para tratar los ficheros Markdown lo vamos a hacer como si fuera una librería. Entonces vamos a crearnos una carpeta llamada Leaf. Y dentro de Leaf vamos a crear un fichero que se llame MDX.js. Es una forma, bueno, pues de separar un poco la lógica y las funciones y que no esté todo mezclado. En este fichero vamos a importar Matter de la librería Grey Matter que acabamos de instalar. Y también vamos a importar el método Serialize de la librería Nest MDX Remote. Y en este caso viene separada en un paquete aparte que se llama Serialize. También vamos a utilizar el módulo de Node.js File System, que nos va a permitir pues leer ficheros del sistema. En este caso, pues los posts están dentro de una carpeta que tenemos que leer. Entonces vamos a importar el módulo FS. Este no hace falta instalarlo porque ya viene por defecto con Node.js y Nest funciona con Node.js. Entonces esto ya está dentro de todo. Es una librería estándar. Y también para ayudarnos con las rutas vamos a importar Path, que al igual que FS viene dentro. Vale, con esto ya tenemos las librerías necesarias para empezar a trabajar. Vale, aquí vamos a crearnos varias funciones que nos van a permitir leer esos ficheros y bueno, traer los datos que tenemos en Markdown para luego poderlos representar como HTML. Entonces vamos a tener una función que vamos a exportar que se llame getFiles. Luego la implementaremos. Vamos a tener otra que se llame getFileBySlug, es decir, que nos devuelva un único fichero por la ruta. Esto significa que cuando nosotros accedamos al blog, nuestra URL barra el nombre del post, la URL del post, pues ese slug, esa terminación, ese endpoint, nos va a servir como ID para poder buscar el fichero. Ese slug va a ser el nombre del fichero. Vamos a seguir esa convención. Entonces, por ejemplo, si mi fichero se llama hola-mundo, la ruta del post va a ser mi dominio barra hola-mundo. Se puede hacer de otras formas, pero bueno, yo en particular sigo esta nomenclatura y así me es más sencillo a la hora pues, de escribir nuevos artículos y también pues, de mantener un poco el blog. Entonces, esta función va a recibir el parámetro slug y luego la vamos a implementar. Y por último vamos a crear otra función que nos devuelva únicamente la metadata de todos los posts que tengamos en nuestro blog. Esto nos va a servir para hacer el listado de posts que podemos tener en el index de nuestra página. Esta la vamos a llamar getAlfFiles metadata y luego la vamos a implementar. Vale, vamos a empezar. Como vamos a hacer uso de las carpetas, yo creo que lo más correcto es tener cacheada la ruta raíz, que va a ser process.cwd. Entonces ahora en getFiles, que es decir, devuélveme todos los ficheros, y esto lo vamos a utilizar luego para una función especial que tiene Nest, que nos permite generar los estáticos de todas las páginas que tenga nuestro sitio. Entonces por eso ya nos estamos adelantando, vamos a hacer esta función para utilizar esa lógica en las páginas que genera Nest. Y aquí vamos a llamar a fs.readDirSync. Es una función especial que tiene el módulo FS que nos permite leer de forma síncrona un directorio. ¿Por qué síncrono y no asíncrono? Porque estas funciones se van a llamar en tiempo de building, no van a ser generadas dinámicamente. Es decir, cuando nosotros cada vez que escribamos un artículo o hagamos un cambio en nuestro blog, en nuestro sitio, y hagamos una pull request o hagamos un push a master, entonces ahí se genera un build
donde se llama a estas funciones. Entonces no es necesario que sea asíncrono porque no va a haber nada bloqueante más que el propio proceso de generación de los estáticos. Entonces en este caso estoy utilizando esta función. Pero si quieres hacerlo de forma asíncrona también lo puedes hacer. ¿Qué parámetros recibe esta función? Bueno, pues recibe un path. En este caso vamos a pasarle la ruta de la carpeta data. ¿Y dónde está data? Pues la tenemos en path.join. Esto nos sirve para unir rutas de ficheros y queremos unir la ruta raíz con la carpeta data. Y esto, bueno, pues se podría incluso devolver en una única línea porque lo que vamos a hacer es devolver ese array de ficheros. Bien, pues ahora vamos a hacer la función complementaria para leer un único fichero que sea justo pues el que se pasa por parámetro. En este caso vamos a guardar el contenido de lo que nos devuelva la función en una constante que se llame mdxSource, por ejemplo. Y aquí vamos a llamar a fs.readFile sync, igualmente de forma síncrona. Y aquí igual pasamos el path.join de root, luego la carpeta data y seguido el slash del fichero, pues .mdx. Y esto queremos que nos lo lea en UTF-8. Vale, en mdxSource pues vamos a tener pues eso, el fichero fuente de Markdown, es decir, todo este contenido tal cual. Entonces ahora vamos a hacer uso de estas librerías que hemos estado importando e instalando y en concreto vamos a utilizar Matter y le vamos a pasar ese mdxSource. Esta función devuelve una promesa, entonces podemos hacerlo de dos formas, o hacer un .den o poner que esta función es de tipo asíncrona y aquí poner una wait. Esto devuelve un objeto que podemos aquí deconstruir y devuelve dos partes. Una la data, que es el metadata realmente, y otro el content. Data será esto de aquí y content será esto de aquí. Y ahora vamos a tener pues la fuente y vamos a utilizar de nuevo otra función asíncrona con await, en este caso serialize. Y en serialize le vamos a pasar el contenido y luego esto tendría un objeto de opciones. ¿Para qué sirve este objeto de opciones? Pues si quieres añadir diferentes plugins. Un plugin que es muy utilizado pues en blogs de tipo técnico sería el de Prism, que es para formatear el código fuente de los snippets de código que pones en tu blog, si es un blog técnico donde explicas un poco pues tutoriales y demás y pones piezas de código, pues existe un plugin que te permite resaltar el código fuente de una forma pues más visual. La librería en sí se llama Prism, pero existe una librería para Markdown que se llama mdxPrism y lo podrías implementar aquí. En este caso pues no lo vamos a ver, pero que sepas que existir existe. Vale, pues ahora vamos a ver qué devuelve esta función. Pues vamos a devolver un objeto que tenga la fuente, es decir, pues el contenido en sí del post, y otra que vamos a llamar fromMatter. Y aquí podemos devolver varias cosas. Podemos devolver tal cual lo que nos llegue de aquí, el título y la fecha. Entonces podemos hacer un Sprace Operator de data, pero aparte pues me gustaría mandar el slash, ya que pues en la metadata no viene y en algún momento quizás lo necesitamos dentro del post y tenerlo pues como metadata estaría bien. Y por último vamos a implementar esta última función que nos devuelve únicamente la metadata de los ficheros. Voy a crearme una variable que se llame files y ahí vamos a llamar de nuevo a read dir sync y le pasamos la ruta, que sería root, data y listo. Esto leería de nuevo todos los ficheros, pues como hemos hecho aquí arriba. De hecho podríamos llamar a getFiles. Si no estoy mal, podríamos llamar directamente pues a getFiles aquí y decir que files es getFiles. Y ahora vamos a implementar el método reduce. Entonces vamos a devolver, ya que files es un array, vamos a hacer un reduce con todos los posts. Y aquí de nuevo vamos a tener el fichero fuente, source, en fs read file
sync, le pasamos la ruta, path join, root, data y el post. Todo esto que lo lea en UTF-8. De aquí vamos a sacar únicamente la data, aplicándole matter, y vamos a devolver un array que tenga un array de objetos con la data, el slag, que va a ser el post slag, pero le vamos a quitar la extensión mdx sin extensión para quedarnos únicamente con el nombre y todos los posts. Vale, hasta ahora pues te habrás hecho un poco de lío porque bueno, son funciones un poco raras, pero simplemente estamos leyendo pues todos los ficheros que tengamos en la carpeta data. En este caso pues solo tenemos uno, y extrayendo pues la metadata, el contenido, únicamente la metadata y también todos los ficheros que hay para tener todas las rutas. Carpeta pages, que es bastante especial ya que en ruta por defecto todo lo que pongamos ahí, por ejemplo el index.js es la raíz, esto que tenemos aquí, la ruta raíz, y todas las páginas que aquí pongamos, ficheros, van a ser rutas, van a ser páginas de nuestro blog. Entonces si yo pusiera aquí una carpeta, un fichero que se llamara sobre mi.js, exporto por defecto una función, llamémosla sobre mí, como lo quieras llamar, que realmente es un componente, y yo aquí devuelvo algo en JSX, por ejemplo un div que diga sobre mí, o bueno, mejor un h1, pues yo si salvo y voy aquí a barra sobre mí, pues me va a cargar esa página, que en este caso pues el único contenido que hay es este. Entonces nosotros en el index vamos a poner todos los enlaces a los posts. Entonces vamos a volver a localhost 3000. Aquí veo que tengo una errata en el title, en la cabecera. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues los posts los vamos a recibir aquí por props en la función o en el componente home. Entonces vamos a aquí post. ¿Y esto cómo llega aquí? Bueno, pues Nest tiene varias funciones que nos permiten hacer páginas o componentes que se generen tanto de forma estática como renderizadas cada vez que accede un usuario a la página y lo renderiza el servidor. En este caso vamos a utilizar las funciones que nos permiten generar estáticos, generar páginas estáticas. Entonces abajo del componente, como otra función, vamos a poner esta función, que esta es la nomenclatura que hay que seguir, es exportar una función asíncrona que se llama getStaticProps. Esta función lo que devuelva aquí en el return va a ser lo que reciba el componente aquí arriba. Entonces vamos a devolver una propiedad que se llama post. Entonces en props vamos a enviar estos posts. ¿Y estos posts cómo los conseguimos? Bueno, pues ya hemos creado aquí en la librería las funciones que nos permiten acceder a eso. Entonces arriba en la importación de módulos vamos a importar la función getAllFiles metadata de libmdx. Y aquí vamos a conseguir los posts de esa función getAllFiles metadata con una wait delante. Vamos a salvar y podemos hacer aquí un console log que devuelva los posts, y nos vamos a la terminal para ver qué es lo que está devolviendo cuando recargamos aquí. Entonces tenemos un error, y es que pone exactamente que las props deben devolverse en un objeto, y creo que lo hemos devuelto directamente. Entonces este post de aquí debe ser un objeto, o sea, las props realmente es un objeto, y dentro del objeto están las diferentes propiedades, y una de ellas es post. Entonces si salvamos aquí y recargamos y nos vamos a la terminal, vemos que tenemos el hola mundo medx. Bien, me he dado cuenta aquí que tengo una errata en el reduce, y es que no le estoy inicializando el array original. Entonces una vez que devolvemos todo esto, aquí justo donde termina antes de que termine el método reduce,
tenemos que inicializarlo con un array vacío. Entonces, si salvamos aquí, ahora el index, estos posts de aquí, ya nos lo debe devolver bien. Y entonces ya ahora sí que no nos llega únicamente el nombre del fichero, sino que nos llega un array con la metadata de, en este caso, el único fichero que tenemos. Vamos a crear otro fichero para que sea otro post, para tener un poco de unos pocos más datos para jugar. Entonces vamos a crear aquí mi segundo post, .mdx. Y aquí igual, vamos a crear una pequeña metadata. Segunda entrada. Pongo otro título para que se vea la diferencia. Aquí la fecha, en esta vamos a poner otra fecha, vamos a poner 2021, 0 julio, 04. Y aquí igual ponemos, esta es mi segunda entrada. Awesome. Vale, pues ya tenemos dos. Entonces si aquí recargamos y nos vamos a la consola de la terminal, pues vemos que tenemos un array con dos objetos para los metadatos. Bien, pues esto los vamos a utilizar para iterar y tener aquí pues esos componentes. Entonces nos volvemos al index. Ahora en post tenemos ese array de objetos, entonces lo podemos iterar aquí. Esta era la parte, esta parte de aquí es esta parte de aquí que se ve. Entonces esto lo vamos a cambiar. Y aquí lo que vamos a hacer es que mapee los posts. Para cada post queremos que devuelva, a ver, aquí hay uno de más, no, está bien. Queremos que devuelva esto. Pero ahora cada post, pues esto que teníamos aquí, documentación, realmente va a ser post.title. Y el párrafo podríamos poner la fecha, ya que nos llega ahí la fecha, pues vamos a poner aquí post.date. Luego la URL pues no va a ser esta, de hecho vamos a utilizar un elemento que nos proporciona Nest que se llama link para poder enrutar y linkar las páginas internas. Esto está en nest.link, entonces este A de aquí le vamos a cambiar por link, href va a ser dinámico y realmente va a ser barra post.slug. Y luego este link va dentro de un A, pero sin el href. Y lo dejamos así. Y ahora nos faltaría también añadir la propiedad key, ya que es una lista. Y aquí podemos poner post.slug, ya que el slug o el slug va a ser el que vaya a cambiar. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestras dos entradas y cada una de estas va a llevar a esta ruta de aquí. De momento nos va a dar error porque no existe todavía. Entonces ahora es momento de crear las páginas dinámicas, las páginas estáticas por cada post. ¿Cómo hacemos eso? Pues de nuevo es como lo quieras tú poner. Si quieres que esté bajo el directorio blog, pues te creas una carpeta blog y dentro tendrás las páginas estáticas. Si lo quieres tener en la ruta raíz, pues lo tendremos que hacer a partir de la ruta raíz. ¿Cómo hacemos que esas rutas sean dinámicas y no tengamos que escribir una ruta por un fichero por cada ruta? Muy bien, pues creamos un nuevo fichero con esta nomenclatura especial que es entre corchetes, el nombre que queramos poner, vamos a poner slag.js. Estos corchetes le están diciendo a Nest que lo de dentro es un parámetro dinámico y con el que podemos pues tratar, y ese slag va a ser el que cambie. Va a cambiar pues según la ruta del post que estemos haciendo. Entonces para empezar vamos a exportar por defecto una función que se llame post. Y esta función que va a recibir como pros, pues va a recibir la fuente, que es el contenido, y el front matter, que es esas cabeceras que estábamos sacando de los ficheros Markdown X y que también, bueno, pues hemos populado con el slag y que podemos añadir más cosas. Esto de momento va a devolver un H1 que diga post y con esto vamos a ver si esto funciona. Aquí me he equivocado, he hecho una raw function, pero no es una raw function. Si recargamos, pues nos pinta este layout que hemos hecho. Ahora vamos a hacer que este contenido, estas props, pues nos lleguen de alguna forma.
Entonces, al igual que hemos hecho en index, teníamos getStaticProps, vamos a tener aquí dos funciones. Una va a ser getStaticProps para poder sacar pues tanto el contenido del artículo como la metadata, y otra va a ser getStaticPath. Como es una ruta o una página dinámica, tenemos que utilizar esa función para que genere de forma estática todas las páginas con la ruta. Ahora lo vemos. Entonces vamos a hacer primero la que nos devuelva las props del post en concreto. Sería export async función getStaticProps. Y aquí vamos a llamar a getFileBySlag, que era la librería, la función que habíamos hecho aquí. getFileBySlag, el cual recibía un parámetro, el slag en cuestión, y leía el contenido de ese fichero. ¿Vale? ¿Y cuál es el slag? Bien, pues esto llegaría a través de un objeto que llega aquí que se llama params, y ya que esta ruta, esta página es dinámica, pues un params es el nombre que hemos puesto aquí dentro, que hemos puesto slag. Entonces en params.slag tendríamos el nombre pues de la ruta, en este caso pues sería mi segundo post. Entonces aquí podemos poner params.slag. Y esto devolvía el source y el from matter. Entonces ahora esto se lo tenemos que devolver, como hemos hecho antes, un return de props y el objeto. El objeto va a ser source y from matter. Muy bien, y ahora vamos a hacer la función que devuelve todas las rutas para todos los posts que tenemos. Esa es getStaticPaths. Entonces de nuevo, bueno, para utilizar esta función tenemos que importar getFileBySlag de leaf mdx. Y aparte, ya que estamos importando esta función, vamos a importar la de getFiles, que nos daba todos los ficheros que había en el directorio data. Y es la que vamos a utilizar ahora. Entonces vamos a tener aquí todos los posts, llamando a await getFiles. ¿Y cómo sacamos las rutas? Bueno, pues vamos a crearnos aquí otra constante que se llame paths, y vamos a iterar los posts, y por cada post lo que queremos devolver es un objeto que contiene una propiedad llamada params. Dentro de params vamos a tener otra propiedad que se llama slag, y dentro de slag, ¿qué tenemos? Pues tenemos el post en cuestión, que recuerda que era el nombre del fichero, y le vamos a reemplazar la extensión, que era mdx, por nada. Entonces ahora lo que tenemos que devolver es un objeto que contenga los paths, y se le puede añadir otra propiedad que se llama fallback, que lo que hace es que si está a false, pues cuando no encuentre la ruta lo que va a devolver es un error 404. Entonces salvamos y ahora sí que tendríamos una ruta por cada post. Entonces podemos hacer aquí en la función, en la página, vamos a imprimir lo que nos llega, por ejemplo, el source. Entonces si nos vamos a esta página, mi segundo post, y entramos, vale, me estaba dando un error y es porque este slag lo estaba pasando como objeto y realmente lo paso como propiedad directamente. Entonces lo podemos solucionar rápidamente dejándolo como slag. Y ahora no debería dar error, ya que aquí, pues como ves, cuando llamo a getFilesBySlag, le paso directamente el slag. Si aquí pusiera un objeto, pusiera slag y el valor, pues no habría problema, pero bueno, como únicamente le estamos pasando eso, pues no es necesario hacerlo así. Entonces por eso estaba dando un defined, porque no le estaba llegando nada. En teoría ahora debería funcionar, eso es. Entonces de momento no pinta nada porque no estamos devolviendo ninguna componente JSX, pero sí que lo estamos imprimiendo por la consola, y aquí pues podemos ver cómo tenemos, bueno, pues algo, nos llega algo. Ahora tenemos que hacer algo especial para que pues este contenido realmente sea HTML. Entonces ahora aquí necesitamos importar otra utilidad, y es, al igual que en la librería, en el fichero MDX hemos utilizado NesMDXRemote en esta particularidad, la función serialize. Ahora aquí vamos a importar de nuevo esa librería, y lo que vamos a importar es un componente que se llama MDXRemote, que lo que permite es transformar ese source que nos llega al leer el fichero en componentes, en este caso JSX, para que renderice el Markdown a el HTML final que entiende el navegador.
Entonces esto está en la librería Nest MDX Remote. Y simplemente lo que tenemos que devolver aquí es MDX Remote y hacemos un Sprace Operator de source. Y ya quitamos el console log. Entonces, como ves, aquí se nos ha renderizado el H1 y el párrafo. Si ahora nos vamos al index, tenemos aquí los dos posts. Puedes ver perfectamente que nos devuelve el primer post y el segundo post. Vale, pero hasta ahora no estamos utilizando ningún componente de React en Markdown. Vamos a crear un pequeño componente pues rápidamente para ver en qué nos beneficia esto. Entonces me voy a crear aquí una carpeta llamada Components y dentro de componentes voy a crear uno que se llame, por ejemplo, Podcast. ¿Qué va a tener este componente Podcast? Bueno, vamos a exportarlo, export const podcast, y vamos a hacer que reciba como propiedad una prop que se llame episode. Y esto simplemente va a devolver un iframe, que es el iframe que te devuelve Spotify pues para un episodio de un podcast. Que básicamente pues es este iframe de aquí. Aquí tengo una errata y es que se me ha olvidado poner la flecha. Entonces, bueno, pues ves que el episode llega de forma dinámica aquí. Y ahora lo que voy a crearme aquí es un nuevo componente que se llame MDX Components, que lo que va a hacer básicamente es recopilar todos los componentes que tengamos. Entonces vamos a importar este componente de podcast que acabamos de crear y vamos a exportar por defecto un objeto que tenga estos. En este caso, este únicamente. Pero aquí, por ejemplo, podríamos cambiar el estilo por defecto que tengan los elementos HTML habituales. Por ejemplo, si queremos modificar de alguna forma pues el elemento H1, pondríamos H1 y aquí el componente que queremos que lo sustituya. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para mi blog, he utilizado la librería de componentes Chakra UI y tiene pues un componente especial para las cabeceras. Lo que he hecho aquí, pues directamente que para H1 devuelvo algo tal que así, ¿no? Recibo las props y devuelvo el componente hidden, que es de Chakra. En este caso pues son las propiedades que se le pasan a este componente y luego pues las demás. De esta forma pues recibe y tiene el estilo de H1. Pero en este caso, bueno, pues vamos a dejar el comportamiento por defecto, pero si queremos que podcast lo entienda y lo podamos utilizar dentro de nuestro fichero Markdown. Entonces, una vez tenemos esto, nos vamos al Slack y queremos importar los MDX Components. Entonces importamos MDX Components de componentes MDX Components. Entonces este componente MDX Remote recibe una propiedad que se llama Components y le podemos decir que lea estos de aquí, MDX Components. Entonces de esta forma, si nos vamos a un artículo del post, imaginemos el de Hola Mundo, pues aparte, hola, este es mi primer post escrito en Markdown, podemos poner aquí y aquí te dejo mi primer podcast. Entonces ahora simplemente aquí mismo en este fichero Markdown podemos poner el componente podcast y recordar que tenía una propiedad que se llamaba episode. Pues aquí podemos poner el número del episodio, el slash que nos devuelve ese capítulo en Spotify. Entonces voy a poner este ID aquí y salvamos. Entonces si nos vamos al capítulo, al post, cómo hacer un blog con Nest, que era el Hola Mundo, nos aparece aquí el componente ya embebido de Spotify, que es el iframe realmente que hemos utilizado. Esto es muy útil porque puedes reutilizar, que es para lo que se utilizan los componentes. Porque si no tendrías que poner un iframe aquí, como hemos visto, que es este componente realmente, este de aquí, y los iframes con Markdown no se llevan muy bien. Entonces si lo haces de esta forma no hay ningún problema y los puedes embeber. Entonces en mi caso tengo este componente creado en mi blog, tengo un componente para vídeos de YouTube, entonces simplemente pues aquí en el fichero Markdown puedo poner el componente YouTube y el vídeo ID y poner el ID del vídeo que quiero poner y entonces directamente pues ya me sale. ¿Y qué tiene todo esto de especial? Bueno, ahora hemos estado en desarrollo, pero si cerramos el servidor de desarrollo y ejecutamos npm run build, va a generar los estáticos. Entonces esto tarda un tiempo dependiendo del número de páginas que tengamos. Y aquí nos devuelve pues el feedback final. Como ves, esto es todo lo que ha creado, que
pues directamente esto lo podrías copiar y pegar en un CDN, como puede ser pues GitHub Pages, o si utilizas Vercel, es un servidor de aplicaciones de la misma empresa que está detrás de Nest y de muchas otras herramientas para desarrollo, pues directamente lo hace solo y además integra muy bien con GitHub, de manera que cada vez que tú haces un push a main o haces un pull request, se genera directamente ya un build en producción y ya tienes una URL pública que puedes verificar y luego pues promocionar a producción, y es todo pues, muy... la integración continua no tiene ninguna configuración extra que hacer, lo hace prácticamente solo. Y aquí como particularidad ves que cada página pues tiene una nomenclatura. Aquí sale un puntito coloreado, aquí sale uno vacío y aquí sale como una función lambda. Y esto es básicamente la nomenclatura que sigue para que veas que en un proyecto Nest puedes tener diferentes páginas de diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, esta de aquí está generada de forma estática, son los CSS, los Slag. Como ves, ha sacado dos rutas, que sería Hola Mundo y Mi Segundo Post, también están generadas de forma estática. El 404 está generado también de forma estática, pero no recibe props, directamente pues es un estático tal cual. El Sobre Mí, de la misma manera, es la página pues estática, HTML puro, no se renderiza en el servidor ni genera nada, directamente pues está ahí. Y luego esta especial es que, no lo he comentado en este vídeo, pero aquí dentro de la carpeta Pages tienes otra carpeta que se llama API, y en este caso viene por defecto Hello. Esto significa que puedes tener rutas como si fuera un API REST en Node.js con Express dentro de tu proyecto de Nest. Entonces, si necesitas de alguna forma acceder, hacer una SPA y llamar a una función te devuelva ciertos datos, lo puedes tener aquí sin necesidad de tener otro servidor para el API. En este caso, pues no lo estamos utilizando, pero que sepas que también existe. Y así es básicamente como se hace un blog, pues siguiendo este estilo de desarrollo del Jamstack, es decir, páginas estáticas generadas con JavaScript, en este caso pues con React y Nest, utilizando pues la data ya sea de un CMS o de ficheros Markdown como estoy utilizando en este caso. Mi blog, que lo puedes encontrar en carlosazaustre.es, todo el código está hecho en base a esto, aunque bueno, pues un poco más ampliado, tiene también cómo generar el RSS, el sitemap, pero todo el código fuente lo tengo libre como open source, y en la descripción te he dejado el repositorio de GitHub donde lo puedes encontrar. Por supuesto, está abierto a todo tipo de pull requests, sugerencias, issues que encuentres, y bueno, pues está en continuo desarrollo, continuamente le voy añadiendo cosillas y me sirve un poco pues para experimentar a la par que voy escribiendo artículos y compartiendo más contenido. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un buen like. Si es la primera vez que pasas por aquí, no olvides suscribirte, y te dejo que veas estos vídeos que YouTube te recomienda de mi canal. Así que hasta otra, chao.